con el programa 694 de Susurros en tus oídos, 16 años en el aire de Radio Sónica y desde hace 5 años dedicado a fomentar y promover las producciones de teatro independiente. Ahora tengo un invitado de lujo, un actorazo de la hostia, y él lo sabe, siempre se lo digo. Bienvenido, Edgardo Moreira. Muchísimas gracias. Me impresionó el número de programas y la cantidad de años. Es mucho. Pero bueno, ahora vamos a hablar sobre esto, ¿no? Signo de los tiempos, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a hablar de Come From Away, pero también quería hablar un poquitito de tu trayectoria vastísima, ¿no? Lo que podamos, ¿no? Lo que nos dé, y tu flamante nominación al premio ACE, actuación masculina musical. Felicitaciones. Sí, muchísimas gracias. Voy a empezar por el final. Bueno. No por el principio. Voy a empezar por el final porque la nominación de Lugo, la nominación del ACE como actor de musical viene después de que un mes atrás me nominaron con el Hugo al actor protagónico en musical. Uh-huh. Y si bien yo tengo, digamos, una carpeta de los premios, ¿no? Pero el musical para mí es nuevo, ¿no? O sea, para mí, por eso tiene un valor mucho mayor. Pero no solamente, no por la nominación, por el premio, sino por lo que ha significado en mi vida este comienzo de una nueva etapa. Yo hace 4 años decidí que quería volver a cantar. Lo había hecho cuando tenía 20 años, ¿no? Entonces me busqué un maestro que creo que es el mejor que hay dentro del género de los musicales, que es Sebastián Mazzoni, y empecé a estudiar. Todas las semanas empecé a ir al estudio de él y a cantar y a probar y a hacer. Bueno, y así pasaron 2 años, y un buen día me dice: ¿no te gustaría presentarte un casting que hay para un musical, Come From Away? Yo no había escuchado nunca hablar de eso, ni sabía de qué se trataba. Le digo, ¿qué es? Entonces me dice: mira, es un musical que se va a hacer ahora, el año que viene. Y dice, pero están haciendo el casting. Entonces yo lo miré y dije, ¿a vos te parece que yo estoy en condiciones de presentarme al casting? Y dice, sí. Bueno, entonces voy, ¿no? Y así fue. Me presenté, digamos, me habían dado una canción de las que canto y una escena, y bueno. Y entré, digamos, o sea, para mí fue una prueba muy importante. Yo me acuerdo que estaba a 4 cuadras del Maipo para ir a dar la prueba, y tenía unos nervios. Me hacía acordar cuando había entrado al conservatorio, ¿viste? O sea, habían pasado 50 años. Entonces, y llegué, bueno, de Carla Calabrese, que es la directora y la productora de espectáculo, me ha dicho un montón de veces que cuando yo subí, que ella se dio cuenta que era yo, que había tomado varias pruebas, bueno, cantidad de cosas muy lindas, ¿no? Pero eso es lo que ella veía. Lo que yo sentía era otra cosa, ¿no? Era el cagazo, el quickie, ¿no? Como vos le quieras llamar. Bueno, ensayamos durante 2 meses y pico, y 10 días antes de estrenar se cierra todo con la pandemia. 2 años de parate, pero que yo seguí estudiando. Yo seguí estudiando canto, empecé a estudiar tap en el balcón de mi casa, empecé a tomar clase de piano por Zoom, todo por Zoom. Me mandaban las grabaciones y yo repetía, bueno. Y yo estudiaba. Bueno, llega 2 años después, se ensaya 2 meses y medio de lunes a sábado 7 horas diarias. Wow. De lunes a sábado 7 horas diarias. Los 14 actores, cantantes, bailarines que conformamos. Bueno, imagínate lo que fue el estreno para mí, fue con todo lo que te acabo de contar, la expectativa. Y además, el descubrir, porque yo también era el único sapo de otro pozo ahí. Porque todos los demás eran número 1 del musical, porque todos los que están ahí son de selección, han hecho montones de musicales, llevan un talento. Y yo entré ahí, yo decía, ahora como, bueno,
me hicieron sentir siempre como si hubiera sido desde siempre. Nunca hubo una discriminación o al revés. Siempre tuve ayuda, siempre me quisieron, siempre me contuvieron, siempre me alentaron. Con lo cual yo descubrí un mundo nuevo porque los lenguajes son nuevos, ¿me entendés? O sea, claro. Ahí hay que cantar, hay que bailar, hay que escuchar la música, hay que decir el texto en el tempo de la partitura. Bueno, mucho más complejo, mucho más difícil, pero mucho más fascinante. Y además, la pasión de estudiar y aprender, ¿entendés? De aprender. Entonces, para mí era bárbaro, porque era otra vez empezar de nuevo y otra vez. Entonces, para mí es muy divertido y tiene un valor enorme, y además el éxito que tiene el espectáculo, el reconocimiento que tiene, y en la parte que me toca también. Entonces la verdad es que yo soy muy feliz, no puedo pedir otra cosa, y jamás me hubiera imaginado que a esta altura de mi vida iba a estar haciendo esto, porque esto yo nunca lo había pensado, no fue así como te lo cuento, se fue dando. Entonces, eso, para mí eso es el gran premio que yo he recibido y que recibo, y que la gente viene a la salida, y los que me conocen del teatro de texto, y yo no sabía que vos cantabas, pero ¿cómo el otro día fuimos a he hecho notas por todas partes, me han hecho notas, bueno, fuimos al programa de la hija de Mirta, Marcela Tiner. Entonces, yo ya me conocía, había ido por otros espectáculos, y de pronto me dice, ¿pero de dónde sacaste ese vozarrón que vos tenés? Porque entonces, yo estaba por contestar y contestó Carla, ¿viste? Y entonces le contó, más o menos, claro, fueron casi 50 años de haber hecho teatro de texto, y de repente entrar a esta edad en eso, claro, es muy sorprendente. La gente se sorprende gratamente, me lo hace saber, y bueno, para mí eso es como es el premio más grande que puedo tener en este momento. Bien. Bueno, esta es una de las cosas que trajo para vos el siglo XXI. Hace un momento estábamos hablando de qué trajo el siglo XXI al mundo, y precisamente la historia que nos cuenta Come From Away, que es una historia verdadera, que ocurre después que pasó el 11 de septiembre de 2001, esos aviones que no pudieron, obviamente, el espacio aéreo era muy peligroso, aterrizan en un pueblo de Canadá, se quedan allí por unos días y modifican de algún modo la vida de quienes vivían allí. Pensá que el pueblo de Gander tenía 2.000 habitantes y llegan 7.000, casi 4 veces más, y viven durante 5 días. O sea, no podían bajar nada de los aviones por una cuestión de seguridad. Claro. Entonces tenían que darle alimentación, ropa, contención emocional, porque imagínate, hablaban cualquier idioma, porque venían de todas partes del mundo. Era la Torre de Babel eso, ¿entendés? Y en medio porque estos tampoco sabían a dónde iba a terminar esa historia, o sea, todos sabían cómo había empezado, pero tampoco las comunicaciones eran como ahora. Entonces, todo eso, que es un acto de solidaridad, de profundo amor por el prójimo, es una obra que exalta los mejores valores del ser humano. Y en el siglo XXI, con lo complejo, lo traumático, lo violento que ya sabemos que es, este mensaje es como un bálsamo. Claro. La gente sale contenta, se emociona, ríe, sale con ganas de abrazar al otro. Imagínate que además, yo siempre digo que el efecto pandemia fue el aislamiento. Esta obra es el encuentro y el abrazo, es lo contrario. Entonces, imagínate que el público está en la platea con ganas porque por eso la gente sale, porque tienen 2 años atrás metido que estuvo encerrado, entonces sale por donde puede, a donde quiere, a lo que no. Ahí va y de golpe se encuentra con que esto es parte de eso, y es muy divertido. Y entonces la obra se resignificó. Te voy a contar una cosa que ocurrió hace 15 días.
Resulta que viene un director polaco que está por estrenar ahora una puesta en escena en el Teatro Colón, en 10, 15 días. No es la primera vez que viene. El apellido es muy difícil de pronunciar. Muzniecki, una cosa, bueno. Pero es amigo de un amigo de Dani Mañas y cada vez que viene a la Argentina viene a ver mis espectáculos. Uh-huh. Entonces Dani, que estaba en Miami, me dice, che, va el polaco Niñaki, Mijail, eso lo puedo pronunciar bien, el apellido no. Dice, quiere ir a ver esto. Bueno, decía que venga, y yo después le presento a la directora. Bueno, viene, ve el espectáculo. Es un tipo que no solamente pone ópera, sino que ha puesto en escena muchas comedias musicales. Entonces, lo junto con Carla a la salida, y entonces él lo primero que le dice es, habla perfectamente español. Entonces, dice, mira, yo esta obra la vi en Londres, la vi en Montreal y la vi en Nueva York. Me encantó la versión de ustedes, que yo qué sé cuánto, y ahora viene el cuento. Dice, yo en un momento dado pensé en hacerla en Polonia, pero dije, no, esto no tiene nada que ver, es muy lejano. Dice, ahora en Varsovia hay 2 millones de habitantes y hay 1,5 millones de ucranianos viviendo en la casa de los polacos. Mira. Me dice, es lo que dice esta obra. Claro. En este momento esta obra es, Polonia es Varsovia, ¿entendés? Entonces vos fijate las vueltas que tiene, ¿no?, la vida y la magia del teatro, ¿no? Uh-huh. Absolutamente, y yo creo que nos muestra o nos ayuda a pensar y a repensar aspectos de la realidad, ¿no? Especialmente vos hablábamos hace un momento, ¿no?, sobre la violencia, sobre el clima de crispación, sobre, bueno, todos los problemas que atravesamos día tras día y de pronto encontrar esto que decías, ¿no?, un bálsamo que a través del arte pueda llegar a conmover y a rescatar esos valores que han quedado como dejados de lado, ¿no?, porque pareciera que ahora es la ley del más fuerte. Y entonces la sensibilidad, el amor, la comprensión, la compasión, la empatía, han quedado ahí como en desuso, ¿no?, en el desván. Exactamente. Bueno, el arte, vos lo sabés muy bien, de por sí es sanador, pero hay obras que son más sanadoras que otras. Uh-huh. Y esta verdaderamente llega en el preciso momento histórico en que hace falta que este mensaje llegue. Te quiero contar algo que también tiene que ver con el mundo, con el universo que contiene esta obra. Porque afuera, digamos, antes de empezar el programa, yo te contaba de Enrique Piñeiro, que es el marido de Carla Calabrese, y que hace vuelos humanitarios. Durante la pandemia llevaba gente de África a Europa y llevaba, digamos, las vacunas, y ahora traslada ucranianos refugiados a Canadá. Mira. O sea, ahora, nosotros estábamos ensayando y armábamos un avión de mentira en el escenario y Carla nos mostraba videos grabados en ese momento de los ucranianos subiendo al avión para salir de ahí. Nosotros veíamos cómo la realidad estaba ocurriendo y nosotros estábamos recibiendo aviones de mentirita y había un avión de verdaderita que estaba llevando gente de verdad saliendo de un lugar de conflicto. Esto le daba al clima en el que estábamos una profundidad, una intensidad que no hubiera pasado si esto no ocurriera. Y por si esto fuera poco, te cuento algo que no sabe la gente. Carla Calabrese aparece en el Teatro Maipo hace 5 años con una versión musical de Sueño de una noche de verano. Uh-huh. Se instala ahí, empieza a hacerla, y en esa temporada Lino Patalano, que falleció hace muy poco, uh-huh, que era el dueño del Teatro Maipo, estaba en quiebra y había decidido vender el teatro porque no lo podía sostener. Lo iba a comprar una iglesia evangélica. Dios. Cuando se entera Carla,
Carla le habla al marido y le compran el 51% de las acciones a Lino, lo dejan como director de programación, pero ellos asumen todo el costo, el pasivo, y no solamente eso, sino que reciclan los 4 pisos del edificio, ponen en valor el Teatro Maipo a como estaba originalmente. Vos vas ahora y ves lo que era el teatro original. Obviamente con los equipos de audio y de video de última generación. O sea, ellos salvaron el Teatro Maipo también, ¿entendés? O sea, esta historia de salvataje pasa por todo. Claro. Entonces, lo que ocurre en el escenario es el corolario de toda esta suma de acciones que están todas atravesadas por este objetivo de ayudar al otro, de cuidar el patrimonio cultural, un teatro que es parte de la historia, de la cultura. Bueno, eso es Come From Away. Qué interesante esto que decís, porque precisamente los teatros que han desaparecido, algunos teatros independientes han cerrado durante la pandemia, pero otros teatros clásicos han sido demolidos para dar lugar a, bueno, vaya uno a saber qué, ¿no? Y se ha acortado el universo de los espacios teatrales. Igual seguimos siendo, creo, una de las ciudades del mundo que más teatros tiene. Sí, yo te cuento, eso lo conozco muy bien. Yo en la década del 70 formé parte del grupo de repertorio que lo creó Agustín Aleso, mi maestro, y es muy importante lo que te voy a contar porque habla del proceso del teatro independiente. Del teatro independiente desde la década del 70. Antes estaba La Máscara, Nuevo Teatro, Pedro Asquini, Alejandra Boero, etcétera, etcétera. Pero era otro país, era otra. Arranca esto con el grupo de repertorio, y el grupo de repertorio tenía la siguiente característica. Éramos los que digamos, originalmente éramos el elenco de Tiempo de Vivir, donde estaba Luisa Culioc, Norberto Díaz, Julio Ordano, Luis Agustoni, bueno, la dirección la hacía Agustín. Pero de ese espectáculo, Agustín pone el sello del grupo de repertorio y empieza a convocar directores, autores, nuevos actores, digamos, ya famosos, ya reconocidos, y actores nuevos. Vos imaginate que en aquel momento no había teléfono celular, no había teléfono, o sea, la comunicación era... Bueno, de resultas de esto, nosotros llegamos a tener montados 22 espectáculos, que era la totalidad de las salas independientes que había en la ciudad de Buenos Aires. ¿Escuchaste lo que te dije? Sí, 22 espectáculos que eran los únicos teatros que había, porque el teatro independiente no tenía la llegada que tiene ahora y la concurrencia y la cantidad de gente. Bueno, esto fue el germen, porque fue en plena dictadura, 78, 79, 80, ahí se hicieron Despertar de Primavera, Batley, 3 por Chekhov, 3 por Singe, una cantidad de espectáculos, 22, bueno, con directores, Urquijo, todos los directores que había ahí, estaba Ida Bornik, estaba Lito Cruz, estaba, bueno, todo el mundillo de... Bueno. Esto fue el antecedente para que en el año 81, cuando aparece Teatro Abierto, ya con un sesgo diferente, pero ya se conocían actores, directores, escenógrafos, y ya habían trabajado juntos, ¿entendés? Entonces ya estaba como aceitado el mecanismo. Llega la década del 90 y lo nombran a Lito Cruz al frente del Instituto Nacional de Teatro. Y ahí Lito consigue algo que fue muy importante, que fue un presupuesto para subsidiar la aparición de nuevas salas de teatro independiente. Ahí empieza el camino donde empiezan a crecer y a reproducirse, desde un garage hasta el primer piso de una casa, bueno, todo lo que ya conocemos, ¿no?
Y empieza también el subsidio a través de Proteatro, a través del Instituto de Teatro, y empieza a germinar toda la corriente del teatro independiente. Y esto que te voy a decir es una opinión personal, pero creo que se convierte en un fenómeno sociológico. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, y es cierto, a mí me tocó ser jurado de distintos premios y tener que ir a ver en un año, y era imposible ver la cantidad de obras. Claro. Éramos 10 en el jurado. Cada uno veía 4 por semana. Uh-huh. No llegábamos a verlas todas, porque además al segundo mes bajaban unas, subían otras, claro. En la misma sala había 4. Era una cosa, un pandemonio. Bueno, ahora, yo creo que, digamos, más allá de que fue una vigorización del teatro independiente y fue como realmente un impulso genuino y maravilloso que consiguió Lito, cuando eso empezó con un buen criterio, porque había jurados que hacían curaduría, y entonces, ahora, a medida que fue pasando el tiempo, la política empezó a hacer estragos. Uh-huh. Entonces empezó a repartir el dinero de una manera discrecional, y entonces se juntaban 5, decían, bueno, sí, total nos dan un subsidio, lo hacemos. Y así creció. Entonces, si vos tenés un promedio de 700 o 800 obras, la verdad es que tenés que pensar que el 10%, uh-huh. y soy muy generoso, ¿no?, califican como espectáculos. Uh-huh. Yo te diría que el 5%, o sea, 40, 50, el resto son experiencias de grupos, de elaboración, algunas más o menos felices, pero que no califican como... Hay gente que no sabe lo que es escribir, gente que no sabe lo que es actuar y gente que no sabe lo que es dirigir. Pero, como total, conseguís va y lo hace. Claro. Entonces, yo creo que habría que volver, no quitar los subsidios, sino que habría que volver a la génesis, al comienzo, y decir, bueno, vamos a empezar a tener un jurado que realmente determina a quién le dan y a quién no le dan. Claro. Y si no te dan, es preferible que no haya 700, ¿me entendés? Porque claro, la cantidad no es calidad. Exacto. Pero exacto. Esa es mi visión. No, pero está muy bien, está muy bien. Bueno, ya me están diciendo que tenemos que redondear. El tiempo es tirano, ¿no? No, vos decime, porque yo sí, ya lo sé, pero bueno, vas a volver porque nos quedan un montón de temas en el tintero. Por lo pronto, bueno, yo te felicito nuevamente por esta nominación y por esta amplia carrera, ¿no?, que te lleva el cine, el teatro, la televisión, todo, digamos, todo el espectro, todos los géneros para mí, digamos, donde yo me puedo expresar desde la interpretación, para mí son bienvenidos y los quiero y los adoro, los amo, los abrazo, y profeso la profesión, valga la redundancia, con el mayor compromiso y con la mayor pasión. Quiero decirte que estamos en el Teatro Maipo los viernes y los sábados a las 20:30 y los domingos a las 19:30. Uh-huh. Para que la gente esté escuchando, si quiere ir. Ojo, porque vamos a volver el año que viene. Acá te doy una primicia. Uh-huh. El año que viene volvemos, pero vamos a hacerlo en castellano y en inglés. Bueno, te sorprendí. Buenísimo. Wow, mira, esa no la tenía, esa no la tenía. Bueno, gracias por la primicia. Bueno, un placer haberte tenido igualmente esta noche en el programa. Todo lo mejor. Gracias. Con Come From Away. Gracias. Y que este siglo XXI, como veníamos diciendo, ha traído estas cosas tan raras y tan terribles, pero nos ha entregado un Edgardo Moreira musical. Así es, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Edgardo. Bueno, gente, nos reencontramos la próxima semana para más susurros. Buena semana, chau.